Hola, ¿cómo están? De regreso por acá en el canal de YouTube. Me pueden seguir a través de ricardasilvam@gmail.com y @ricardasilvam en todas las redes sociales. Hoy vamos a estar trabajando básicamente lo que es el tópico del valor presente neto general y la tasa interna de retorno general. Em, Aquí vamos a estar, digamos, haciendo énfasis en metodologías de avanzada para lo que es la evaluación de proyectos de inversión y para eso vamos a estar compartiendo la siguiente presentación. Entonces espero que disfruten de este video. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube Ricardo da Silva M. Si les gusta, ya saben, le pueden dar like y pueden también compartir sus comentarios acerca del video y sobre el tema. Entonces comenzamos, vamos a compartir pantalla con lo que es la presentación y vamos a comenzar a trabajar en la presentación. Los conceptos básicos que vamos a estar tocando en lo que es el modelo general del valor presente neto y la TIR, o dicho de otra manera, valor presente neto general y tasa interna de retorno general. En primer lugar es el balance del proyecto, en segundo lugar el punto de transición, en tercer lugar la inversión base, en cuarto lugar el valor resultante, en quinto la tasa de retorno general, en sexto el valor presente neto general y en séptimo tasa de retorno general ajustada. Lo primero que hay que, digamos, decir con respecto a esta presentación es que en el caso específico de el modelo general del valor presente neto parte del supuesto donde, digamos, todo lo que son los flujos de efectivo de un proyecto de inversión pueden reinvertirse a una tasa determinada. Esta metodología, digamos, se aplica sobre todo en proyectos de mediano y largo plazo y, digamos, el documento de trabajo que es el soporte de esta metodología, se lo debemos a su autor, que es Robert Vives, y está disponible en el espacio virtual, en Moodle específicamente, para el curso de Ingeniería Económica en la unidad 1 del curso. Entonces vamos con, digamos, los fundamentos de lo que es la metodología. En primer lugar, el balance del proyecto se refiere a que sobre el flujo efectivo que, digamos, está dado para un proyecto de inversión, entonces nosotros construimos el balance del proyecto. Y el balance del proyecto significa no más que ir acumulando, digamos, los flujos efectivos reinvertidos a una tasa de reinversión. Entonces, dado que el balance del proyecto lo trabajamos en función de la notación S, entonces para lo que es el S1, simplemente lo que vamos a colocar es el flujo de caja 1, que en nuestro caso específico estaríamos trabajando en función de el flujo que está en cero. Luego, en el siguiente periodo, que es lo que denominamos aquí en la lámina el S2, que es el balance del proyecto, en el periodo 2 deberíamos estar trabajando con el flujo efectivo de ese periodo más lo que corresponde al balance del periodo anterior reinvertido a una tasa determinada durante un periodo. Y digamos aquí lo que estamos viendo es el acumulado, es la sumatoria del flujo que tienes en ese periodo más lo que es el balance del proyecto del periodo anterior reinvertido a una tasa determinada. Si lo quieres hacer ahora genérico, entonces fíjate que puedes colocar el SJ como el flujo efectivo en el periodo J más lo que es el balance del periodo previo al J reinvertido a una tasa por un periodo. Así podemos determinar entonces que el balance del proyecto en el periodo N será el flujo efectivo en el periodo N más lo que es el balance del proyecto en el periodo anterior al N, que sería N-1, multiplicado por 1 más la tasa de reinversión, lo que es igual a decir, reinvertido a la tasa durante un periodo.
Esto para efecto de un proyecto, que ya lo vamos a ver en un ejercicio en la hoja de cálculo, no es más que primero tienes que balancear un flujo efectivo, lo balanceas simplemente acumulando, digamos, los flujos reinvertidos a una tasa determinada para un periodo. Eso es lo que estoy diciendo entonces en la práctica. Vamos entonces con el concepto del punto de transición, que es una de las cosas que tenemos que definir previamente. El punto de transición en un balance, digamos, del proyecto, o dicho de otra manera, en lo que corresponde al valor presente neto general, no es más que el periodo de tiempo a partir del cual el proyecto se va a autofinanciar a una tasa de reinversión determinada. Para que esto suceda, se deben cumplir dos condiciones en ese flujo efectivo. La primera condición implica que el flujo efectivo en un periodo determinado debe ser menor a cero. En este caso yo lo estoy llamando allí el flujo efectivo en el periodo t menor a cero, y el flujo efectivo siguiente al periodo t, que sería el t más 1, debería ser mayor a cero. Es la primera condición que se debe cumplir. Si esa condición se cumple, luego la segunda condición que debe tener, digamos, ese flujo efectivo es la siguiente: que el valor presente de cualquier periodo en el cual el balance del proyecto en valor absoluto sea el máximo, será, digamos, lo que se conoce como la inversión inicial de ese proyecto de inversión. Entonces ese es el valor que yo debería considerar como mi inversión base. Repito las dos condiciones para el punto de transición que habíamos definido como el periodo de tiempo a partir del cual el proyecto se autofinancia a una tasa de reinversión dada. Las condiciones eran, en primer lugar, que el flujo efectivo en el periodo t debería ser menor a cero, y el flujo efectivo siguiente, que sería en t más 1, debe ser mayor a cero. Esa es la primera condición. Y la segunda, se debe tomar en valor absoluto el valor presente de los balances que se haya calculado mayor. Esto te va a determinar entonces cuál es la inversión base del proyecto de inversión. Entonces, en la práctica, lo primero que vamos a hacer entonces sería estimar el balance del proyecto para, digamos, un proyecto de inversión. Entonces, para eso lo que vamos a hacer acá es compartir lo que compartimos la pantalla ahora con lo que es el ejercicio, que es el que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. Y tenemos lo siguiente: tenemos proyecto X y proyecto Y. Y tenemos, digamos, o asumimos una tasa de reinversión del 20%, que es lo que está dado. Y lo otro que nos están dando en el ejercicio sería el flujo efectivo para 5 periodos, donde tenemos, en el caso del proyecto X, dos desembolsos en menos 100 y en menos 80 en el periodo 4, y luego entradas de efectivo en el caso del periodo 1, 50, en el caso del periodo 2, 0, en el caso del periodo 3, 100, y en el caso del periodo 5, 200. En el caso del proyecto Y, tenemos también dos salidas de efectivo en el periodo 0 y en el periodo 2 específicamente, de menos 50 y menos 130. Y luego tenemos entradas de efectivo en el periodo 1 de 100, y luego el periodo 3 al periodo 5 de 200, 100 y 100. Entonces, según la teoría de Robert Vips, lo primero que debemos hacer es estimar el balance del proyecto. Y el balance del proyecto, tal cual como lo vimos en la segunda lámina de la presentación, no era más que reinvertir el flujo efectivo y acumularlo al siguiente periodo a una tasa de reinversión determinada. Esto es entonces, en el caso del periodo 0 para el proyecto X, es menos 100. Entonces el balance del proyecto en valor futuro para ese periodo se va a cumplir, que es exactamente igual al flujo de caja inicial, y eso es menos 100. Luego, en el siguiente periodo, que sería el 1, el flujo efectivo es 50. Así, el balance del proyecto te quedará como sigue. Entonces, implica, según la teoría, tomar el flujo efectivo de ese periodo, que sería en este caso el valor 50, que es el que ustedes están viendo en pantalla, y se le suma el balance del proyecto del periodo anterior, que era menos 100, y lo multiplico por 1 más la tasa de reinversión. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es reinvertir
ese flujo efectivo de salida del periodo cero lo estoy llevando un periodo hacia adelante la tasa de reinversión. Conclusión, al sumar eso me da menos 70. Hago lo propio para el siguiente periodo. El siguiente periodo, en cuanto al balance, lo que tengo es simplemente el flujo efectivo en ese momento cero, más agarrar el menos 70 y llevármelo un periodo hacia adelante la tasa de reinversión de 20%. Resultado, en este caso, menos 84. Dicho esto, entonces ahora en el siguiente periodo lo que voy a hacer es lo propio. Simplemente tomo el flujo de caja del periodo 3, que es 100, y luego le sumo el llevarme los menos 84 por un año a la tasa de reinversión del 20%. Resultado menos 0,80. Así que ahora simplemente debo calcular el balance del proyecto en el periodo 4 en función de su valor final. Y eso me da, tomando el 0,80, lo llevo negativo, obviamente, que es el balance del proyecto en el periodo anterior. Me lo llevo un año hacia adelante a la tasa de reinversión del 20% y le sumo, en este caso, el desembolso de 80 que ocurre en el flujo de caja del periodo 4. Resultado, menos 80,96. Y finalmente, haciendo lo propio para ese proyecto, tomo el flujo de caja en ese periodo, que serían 200 en el periodo 5, y luego le sumo el llevarme los menos 80,96, que sería el balance del proyecto en el periodo 4, a la tasa de reinversión del 20%, un periodo hacia adelante. El resultado, al hacer eso, 102,85. ¿Qué dice luego, en este caso, la teoría? Bueno, dado que ya tienes el balance del proyecto en valores finales, lo ideal es agarrar ese valor final y llevarlo a un valor presente. Y eso lo hacemos con la fórmula, en este caso, de interés compuesto. Y el despeje de ese valor presente sería simplemente el valor futuro dividido entre 1 más la tasa de reinversión, en este caso, porque ese es el supuesto de Robert Beers, elevado a la cantidad de periodos que te vas, en este caso, hacia atrás, es decir, buscando el periodo cero. Eso es en el primer caso, menos 100 en el flujo de caja del periodo 0. Luego en el periodo 1, eso no es más que menos 58,33. Luego en el siguiente periodo es exactamente lo mismo, que sería menos 58,33. Luego en el tercer periodo, eso te da menos 6,46. En el cuarto periodo, ese resultado da menos 34,04. Y finalmente, menos 39,04, perdón. Y finalmente, al hacer lo propio en el último periodo, eso daría 41,33. ¿Qué dice la teoría en cuanto a las condiciones del punto de transición, que es lo primero que tenemos que considerar? Bueno, que los dos posibles puntos posibles de transición para este primer flujo efectivo, fíjense que son dos. El primero está en 0 y el segundo está en el periodo 4. ¿Por qué? La primera condición dice que un posible punto de transición es aquel donde el flujo efectivo en el periodo, digamos, que estamos evaluando, que en este caso sería el 0, debe ser menor que 0, lo cual se cumple, que es menos 100, y que el flujo del siguiente periodo tenga que ser mayor a 0, que en este caso también se cumple y es 50. El otro posible punto de transición sería el periodo 4. ¿Por qué? Fíjense que se cumple en el periodo 4 que el flujo efectivo es menor a 0, y en el siguiente periodo el flujo, fíjense que es mayor a 0. Es decir, los dos posibles puntos de transición serían el 0 y el 4. Ahora bien, ¿qué dice la teoría en la segunda condición para el punto de transición? Que una vez detectados los mismos, ahora se procede a considerar cuál es el que tiene el valor presente del balance del proyecto mayor. Fíjense que en el primer caso, que es el del periodo 0, eso nos dio menos 100. Y en el caso del periodo 4, eso nos da menos 34,04. Dado que se considera el valor absoluto de ambos valores, entonces fíjense que el mayor es el del monto 100 y ese es el que se toma como punto de transición. Dado que eso va a ser tu inversión base y eso estaba en función de un valor absoluto, entonces fíjense que una vez que se decide entre menos 39,04 y menos 100, gana el 100 en valor absoluto. Y eso para nosotros sería nuestra inversión base. Ahora bien, dado que nosotros conocemos la inversión base, lo que nos resta ahora sería trabajar en función del balance consolidado para así estimar
lo que se conoce como lo que es el valor resultante, que es, digamos, el último eslabón que nos falta por conocer en el caso de la metodología que plantea Robert Reeves. ¿Cómo se construye el balance consolidado? Bueno, entonces nos vamos directos nuevamente a la presentación y allí simplemente buscamos lo que corresponde a el valor resultante. Entonces, en función de la inversión base, ya habíamos dicho que se considera cuál es en valor absoluto el mayor valor presente del balance del proyecto. Y en ese punto se considera que está el punto de transición. ¿Y qué era el punto de transición? Es el punto en el cual, a partir del cual, perdón, el proyecto se autofinancia. ¿Cómo se construye el balance consolidado? Como lo ven allí en la presentación. El balance consolidado, que se denota con la letra C, será en el periodo 0 la inversión base que acaba de detectar más el flujo efectivo en ese periodo, que sería el periodo 0. Luego, el balance consolidado para el periodo 1 será el flujo efectivo en el periodo 1 más agarrar el balance consolidado del periodo anterior, que sería en este caso el 0, y llevártelo hacia adelante un periodo a la tasa de reinversión. Así yo puedo comenzar a construir su fórmula general y puedo decir que el balance consolidado en el periodo J será el flujo efectivo en el periodo J más el balance consolidado del periodo previo multiplicado por 1 más la tasa de reinversión. Y finalmente, el balance consolidado en el periodo N será el flujo efectivo en el periodo N más el balance consolidado del periodo anterior llevado un periodo hacia adelante la tasa de reinversión. Así yo puedo definir que el valor resultante será exactamente igual al balance consolidado del periodo N. Y así yo puedo decir que el punto de transición entonces será en el periodo T, donde el balance consolidado en ese periodo T de exactamente igual a 0. O dicho de otra manera, siempre en el punto donde existe o en el periodo donde existe el punto de transición, el balance consolidado te tiene que dar 0 al estimado. Esto entonces no es más que lo que van a ver a continuación en la hoja de cálculo. Fíjense que en el ejercicio que estábamos haciendo para el proyecto X, habíamos determinado cuál era la inversión base, que era lo que nos faltaba construir el balance consolidado para estimar el valor resultante, que es este que marco en la hoja de cálculo. Así, vamos a probar la teoría. ¿Qué dice el balance consolidado? El balance consolidado para el periodo 0 no es más que la suma entre el flujo de caja del periodo más la inversión base. Fíjense que si ustedes suman menos 100 más 100, eso te da simplemente 0. Y era lo que decía la teoría, que siempre en el punto de transición, el balance consolidado debe darte 0. Esa es la prueba. Ahora bien, cuando te vas al primer periodo, lo que vas a conseguir es lo siguiente. Tomas, en este caso, lo que corresponde al balance consolidado del periodo previo y te lo llevas un periodo hacia adelante a la tasa de la inversión y le sumas lo que tienes en el flujo de caja neto de ese periodo. Resultado al hacer eso, 50. Al hacerlo propio periodo a periodo, fíjense que vas a tener en el caso del periodo 2, tomas el balance consolidado del periodo 1 y te lo llevas al periodo 2 a la tasa de reinversión del 20% durante un periodo más lo que generas en el flujo de caja de ese periodo, que sería 0. Resultado 60. Luego en el tercer periodo haces lo propio, sumas en este caso los 100 más el balance consolidado del periodo anterior que nos había dado 60, llevado un periodo hacia adelante la tasa de reinversión del 20%. Resultado al hacer eso, 172, al hacer lo propio, 126,40 en el caso del periodo 4 y en el caso del periodo 5, esa cuenta les debe dar 351,68 y dado que ese es el último periodo, eso se convertirá para nosotros en nuestro valor resultante. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que ya tenemos el punto de transición conocido, la inversión base y el valor resultante. Y eso nos va a permitir entonces a nosotros conocer cuál es la tasa de retorno general. Fíjense que la novedad de este modelo es, por un lado me dice
a partir de qué momento el proyecto es autosustentable, cosa que no sucedía, o se puede autofinanciar, mejor dicho, cosa que no sucedía con las metodologías tradicionales que revisamos en el curso de finanzas corporativas. Y por otro lado, lo que me está diciendo, digamos, el desarrollo de este ejercicio, que ya yo tengo una inversión base y lo que es, en este caso, un valor resultante, que lo puedo probar a nivel de fórmula y poder tomar alguna decisión en función de si invertir o no en una propuesta de inversión. Al hacer eso, entonces, ahora vamos a compartir nuevamente la presentación para definir matemáticamente la ecuación de la tasa de retorno general. Y simplemente la ecuación de la tasa de retorno general lo que me dice es que es igual al valor resultante dividido la inversión base, todo eso elevado a la 1 sobre el número de periodos, y el resultado de todo eso se le va a restar 1. Y ese sería, digamos, que en criterio de proyectos independientes, si la tasa de retorno general es mayor que la tasa interna de retorno mínima, tú deberías aceptar el proyecto de inversión. Si se cumple lo contrario, es decir, que la tasa interna de retorno general, digamos, sea menor que la tasa interna de retorno mínima, entonces eso implica que yo debería rechazar el proyecto del edificio. Conclusión: si nos vamos nuevamente a la hoja de cálculo, regresamos acá. En el caso del proyecto X, bueno, simplemente aplicamos la fórmula. Valor resultante 351,68 dividido a 100, eso entre paréntesis, elevado a la cuánto, a la 1 sobre n, que habíamos dicho que n es 5. Y el resultado de todo esto se lo resta, en este caso, 1. Resultado 2860. Fíjense que si ustedes le piden Excel que les dé la TIR para ese flujo efectivo, fíjense que Excel igual les da un número, pero ¿cuál es el problema de ese número? Que no decide nada porque tú tienes dos salidas de efectivo. ¿Y qué pasa cada vez que tú tienes más de una salida de efectivo? Que tiene varios puntos de corte con el eje X. Eso lo que te está indicando es que tienes, digamos, varios desembolsos por un lado, y que tú deberías medir si esos desembolsos en el tiempo, digamos, son eficientes o no son eficientes. Eso entonces te lleva justamente a poder tomar una mejor decisión, dado que si aplicas la TIR para proyectos que tienen más de un punto de corte, simplemente la decisión sería, digamos, por, por tramos, es decir, donde están los puntos de corte y el BPN se hace positivo. Y eso, para efecto de una empresa, fíjense que es de alta incertidumbre, porque tú no sabes a cuánto pudiese ascender, en este caso, la tasa de descuento en un proyecto de inversión. Entonces, para eso existe una mejor metodología, y esa mejor metodología es la que se conoce como la tasa de retorno general, que es lo que estamos haciendo a continuación. Entonces, aplicando esa misma metodología al ejercicio, al caso, bueno, simplemente lo que te va a quedar es 351,68 dividido a 100. Ese resultado lo elevas a la 1 sobre 5 periodos, y una vez que ya tienes el resultado de elevar eso a esa tasa, lo que es, digamos, el resultante de esa división, le restas 1. Conclusión: 28,60. Si el proyecto es independiente, revisa 28,60 es mayor que la tasa de reinversión del 20%, entonces lo que dice la teoría, según lo que acabamos de ver en la presentación, es que deberías aceptar el proyecto de inversión. De igual manera hacemos en el proyecto Y. Una vez que se realiza el balance del proyecto para valor final, luego se convierte esto a valor presente, se detecta cuál es el punto de transición, se conoce cuál es la inversión base y cuál es el balance consolidado para ese ejercicio. Bueno, simplemente se demuestra ahora que el periodo de transición, en este caso, es el periodo 2, a diferencia de lo que teníamos en el primer caso, donde habíamos demostrado que el periodo de transición es el periodo 0, dado que el balance consolidado te daba 0 también. En este caso ahora, el resultado sería 100. Perdón, el resultado en el periodo, en el proyecto Y para el punto de transición sería que
el proyecto se autofinancia a partir del periodo, corrijo eso. Así que una vez que se detecta la inversión base y el valor resultante del proyecto Y, se puede determinar cuál es la tasa de retorno general. Y la tasa de retorno general, aplicando la misma fórmula, sería 508 dividido a 156,94. Ese resultado lo elevas a la 1 sobre 5 y ese resultado ahora le restas 1. El resultado al hacer eso nos da 26,48, que comparamos con la tasa de reinversión del 20%. Si los proyectos son independientes, entonces lo que podemos decir es que se acepta ese proyecto de inversión y dado que se acepta el proyecto de inversión porque la tasa de retorno general es mayor que la tasa, digamos, mínima de reinversión, entonces implica que yo estaría aceptando el proyecto X y el proyecto Y, dado que son proyectos independientes. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel de la metodología si los proyectos no son independientes, sino que ahora son proyectos mutuamente excluyentes? Si los proyectos son mutuamente excluyentes, entonces lo primero que hacemos es aplicar o bien la metodología que ya conocíamos del curso de finanzas corporativas, que no era más que comparar un proyecto con respecto al otro en cada uno de los flujos efectivos, que eso lo conocíamos en su momento como alternativas mutuamente excluyentes, y ahí lo que estábamos midiendo era la fuerza que pudiese tener, digamos, un proyecto sobre otro, y dado que eran excluyentes entre los dos proyectos, simplemente considerar el proyecto más rentable. Entonces, tú pudieses hacer, digamos, o pudieses resolver el ejercicio por dos vías. La primera es armar, como lo hacían en el curso de finanzas corporativas, armar el flujo de caja incremental comparando un proyecto con respecto al otro. O bien, aplicando la metodología de Robert Gibbs, que es la que yo presento a continuación en la presentación. La primera. Yo debería ordenar, digamos, los proyectos de la inversión base mayor hasta la inversión base menor. Por ejemplo, si la inversión base de X es mayor que la inversión base de Y, entonces eso me va a permitir estimar primero lo que se conoce como el valor resultante ajustado del proyecto con menor, digamos, desembolso, que sería el Y. Eso te va a dar igual a quién, al valor resultante de Y, más, entonces ahí colocamos inversión base de X menos inversión base de Y, es decir, cuál es el diferencial entre las inversiones bases, y ese diferencial lo multiplicamos por 1 más la tasa de reinversión durante n periodos, es decir, lo reinvertimos. Esto con el fin de que una vez que se conozca el valor resultante ajustado del proyecto Y, simplemente yo lo que le vea es, en este caso, a cuánto asciende esa tasa de retorno general ajustada. Esto es dividir el valor resultante ajustado del proyecto Y, que es el de menos inversión base, dividirlo al proyecto que tiene la mayor inversión base, que sería inversión base de X, y al resultado de eso lo debería elevar, en este caso, a 1 sobre n, y el resultado de todo eso restarle 1. Resultado al hacer este trabajito, eso me debería dar entonces la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y, que sería el que tiene la menor inversión base. ¿Para qué te sirve eso? Eso te va a servir luego para hacer el comparativo de una tasa de retorno general ajustada con respecto a otra. Finalmente, digo como criterio que si la tasa de retorno general ajustada del proyecto X es igual a la tasa de retorno general del proyecto X también. Criterio: si la tasa de retorno general ajustada de un proyecto es mayor que la tasa de retorno, entonces eso implica que yo debería seleccionar el proyecto X. Dicho de otra manera, si la tasa de retorno general ajustada del proyecto X es mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y, se selecciona X. De lo contrario, deberíamos seleccionar el proyecto Y. Esto que acabo de decir, al llevarlo a la hoja de cálculo, se entiende de la siguiente manera. Si partimos de la premisa de que estos dos proyectos son mutuamente excluyentes, entonces lo primero que dice la teoría es que yo debería ordenar desde la mayor inversión base a la menor inversión base.
en este caso entre 156,94 y 100, fíjense que el mayor es el del proyecto Y. Entonces, ¿qué te queda? Comparar el proyecto Y con respecto al proyecto X. Eso ya te permite tener entonces el orden de esas combinaciones. Entonces sería Y menos X el proyecto. Si eso es así, entonces ahora simplemente aplicamos lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría con respecto a esto? Vamos a buscarlo acá. La teoría con respecto a esto lo que nos dice es lo siguiente. Si regresamos acá a la tasa de retorno, a la hoja de cálculo de la tasa de retorno general, vamos a ver lo siguiente. El proyecto con menor inversión base sería el X. Entonces, el proyecto que tiene la mayor inversión base, según la teoría, habíamos dicho que la tasa de retorno general de ese proyecto con mayor inversión base tiene que ser exactamente igual que la tasa de retorno general ajustado, y por eso se coloca el 26,48. ¿Qué nos resta por estimar? Pues la tasa de retorno general ajustada para el proyecto X. Y eso no es más que aplicar la teoría. En primer lugar, se calcula el valor resultante de ese proyecto X y luego simplemente se compara con la inversión base del proyecto mayor, que sería el proyecto Y. Entonces, el valor resultante del proyecto, en este caso X, será igual a ¿quién? Será igual simplemente a tomar el valor resultante, sumarle, en este caso, la diferencia entre la inversión base de Y menos la inversión base de X, que sería menos 156,94 menos 100, y multiplicarlo por 1 más la tasa de reinversión, eso elevado en este caso a la 5 periodos. El resultado de todo eso lo divido entre la inversión base, que sería 156,94, y una vez que ya yo tengo esa división hecha, simplemente lo que hago a continuación sería elevar ese resultado a la 1 sobre 5, y al hacer lo propio simplemente lo que hago a continuación sería restarle 1 a toda la expresión. Conclusión, eso nos debería dar 25,74. ¿Qué hacemos en lo sucesivo? Simplemente ahora lo que tenemos que comparar es el criterio para las alternativas mutuamente excluyentes. Si la tasa de retorno general ajustada del proyecto, en este caso X, es mayor que lo que en este caso es tasa de retorno general del proyecto Y, es mayor que tasa de retorno general ajustada del proyecto X. En conclusión, cuando comparo, digamos, un proyecto con respecto al otro, se va a cumplir lo que decía la teoría. Vamos a compartir pantalla nuevamente con eso. Si la tasa de retorno general de X, ajustada obviamente, es mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y, se selecciona X. En nuestro caso, estaba muy claro que, según el resultado que me dio la hoja de cálculo, la tasa de retorno general ajustada del proyecto Y, 26,48, es mayor que la tasa de retorno general ajustada del proyecto X, que es 25,74. En conclusión, entre el proyecto Y y el proyecto X se decide tomar el proyecto Y. Esta es la manera de hacer el ejercicio si utilizamos la metodología de Roberts, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasaría ahora si utilizas la metodología, digamos, tradicional que revisamos en el curso de finanzas corporativas, que era trabajar con el flujo de caja incremental? Bueno, fíjense que, dado que tenemos los flujos de caja de X y del proyecto Y, bueno, simplemente ordenamos del mayor de la mayor inversión base a la menor inversión base en cuanto a proyectos, que sería en este caso, dado que en el flujo de caja en cero del Y es menos 150 y del X es menos 100, entonces eso implica que la comparación debería ser el proyecto Y contra X. Haces el flujo de caja incremental del proyecto Y contra X y te queda lo que ustedes están viendo en la columna D, que sería menos 50, 50, menos 130, 100, 180 y menos 100.
Y ahora sobre este nuevo flujo de caja, que sería la comparación del proyecto Y contra el proyecto X, le aplicas la metodología de Robert Bills en cuanto a balance del proyecto, punto de transición y balance consolidado para estimar la inversión base y el balance y el valor resultante. Al hacer eso, fíjense que el balance del proyecto, bueno, no es más que menos 50, menos 10, menos 142, menos 70, con 40, 95, 52 y 14, 62. Dado que ya tengo el balance del proyecto en valor final, lo llevo a un valor presente a la tasa del 20%, eso da menos 50, menos 833, menos 9861, menos 4034, 4606 y 588. Ahora puedo estimar cuál es el punto de transición. Fíjense que habían dos, dos no, sí, dos puntos posibles de transición, que era el del periodo 0, dado que este era negativo y el siguiente era positivo, y el del periodo 2, dado que en el periodo 2 tenías un flujo efectivo negativo y el siguiente era positivo. El del periodo 5 se excluye, dado que solo cumple una parte de la primera condición, que dice que el primer flujo efectivo debe ser menor a 0 y el siguiente es mayor a 0, pero como no existe siguiente, entonces simplemente se descarta ya ese periodo como punto de transición posible. Resultado, los dos puntos posibles de transición dan menos 50 y menos 98,61. La teoría dice que se toma en valor absoluto el mayor y ese va a ser el periodo en el cual tú tienes el punto de transición. Conclusión, periodo de transición va a ser en el periodo 2 y por ello la inversión base debería ser 98,61. Dado que conoces la inversión base de 98,61, ahora simplemente construyes la tabla para estimar el balance consolidado. El balance consolidado para ese proyecto, que es el flujo de caja incremental, me dio 260 el valor resultante. Entonces ahora simplemente aplicamos, digamos, la fórmula para estimar la tasa de retorno general del flujo de caja incremental que estamos estudiando. Al hacer eso, eso implica que es 260 dividido entre 98,61, todo eso elevado a la 1 sobre 5 y el resultado de todo eso le resta 1. Conclusión, eso da 21,40. ¿Qué decía la teoría? Si la tasa de retorno general te da mayor que la tasa de reinversión, como efectivamente sucede, 21,40 es mayor a 20%, eso implica que el BPN de Y a juro tiene que ser mayor al BPN de X, por lo tanto se toma el proyecto Y. Fíjense que la decisión es exactamente igual por esta vía cuando la comparas con la vía de la metodología Robert Bills. Lo que cambia evidentemente serían los resultados entre esta manera de hacerlo y la manera de hacerlo como lo vimos anteriormente. ¿Qué nos falta por, digamos, definir? Lo que corresponde ahora al valor presente neto general. Entonces comparto con ustedes una vez más la presentación y nos vamos efectivamente a el concepto del valor presente neto general. Entonces, la definición del valor presente neto general a nivel matemático no es más que el desembolso de la inversión base más el valor resultante dividido a 1 más la tasa de descuento elevado a la n. ¿Cuál es el criterio que se aplica en estos casos? Si el valor presente neto general es mayor a 0, se acepta el proyecto y de lo contrario, se rechaza el proyecto. Tiene que existir una consistencia entre la tasa de retorno general y el valor presente neto general. Dicho de otra manera, si el valor presente neto general te da mayor a 0, entonces a juro la tasa de retorno general te tiene que dar mayor que la tasa de reinversión y por ende tú deberías aceptar la propuesta de inversión. Si la tasa de descuento es igual a la tasa de reinversión, entonces se debe cumplir que el valor presente neto general es mayor a 0, dado que la tasa de retorno general es mayor que la tasa de descuento. Eso es lo que se va a cumplir, digamos, para cada uno de los pasos. ¿Qué hacemos entonces para terminar con esta presentación y poder ver la gráfica que sería el resultado? Regresamos a nuestra hoja de cálculo y vamos a ver, digamos, qué hice yo para estimar el valor presente neto general. Fíjense que aquí lo que hice fue simular una tasa de descuento aplicándole sensibilidad. Y lo que hice fue aumentar de 5 en 5
las posibles tasas de descuento y estimar para cada uno de los proyectos el valor presente neto general. Según lo que habíamos visto en la presentación, habíamos dicho que el valor presente neto general no era más que tomar el desembolso de la inversión base y sumarle el valor resultante dividido a 1 más la tasa de descuento elevado a la n. Al hacer lo propio, entonces eso te va a quedar como en la hoja de cálculo, como sigue. Entonces, si estamos trabajando con el proyecto X, fíjense que la fórmula está atada a la pestaña tasa de retorno general T4, que sería en este caso la inversión base del proyecto X. Luego tomas en este caso la pestaña tasa de retorno general, específicamente la letra H9, que sería para nuestros efectos simplemente el valor resultante, y sobre ese valor resultante lo vamos a descontar a una tasa que en nuestro caso estamos tomando como 0%, elevado a las 5 periodos, que sería en este caso los 5 periodos que dura, digamos, esa propuesta de inversión. Al hacerlo propio, eso da 251,68 en el caso del proyecto X. En el caso del proyecto Y, el valor presente neto general te da 351,06. Es decir, que para esa tasa de descuento siempre el valor presente neto general del proyecto Y crea más valor que el del proyecto X. Al ir, digamos, aumentando la tasa de descuento de 5 en 5, fíjense cómo comenzamos a destruir en ambos proyectos y se mantiene siempre que el valor que se obtiene por el proyecto Y en cuanto a valor presente neto general siempre va a ser mayor que el del proyecto X, hasta llegar a la tasa del 30%. Fíjense que entre 25 y 30% ocurre el punto de corte con el eje X. Entonces, en el caso de la tasa del 30%, fíjense cómo los dos proyectos ya destruye valor totalmente, solo que hay un proyecto que destruye valor más acelerado que el otro proyecto, que en este caso sería el proyecto Y, va a destruir valor de manera más acelerada, cuando antes el valor presente neto de G era el que más creaba el valor. Entonces, dicho esto, podemos determinar también cuál es en este caso el punto en el cual se cortan en este caso esos dos proyectos. Y efectivamente el punto en el cual se cortan los dos proyectos no es más que el punto que ustedes ven allí, que dice 22,38. Al hacer eso, simplemente lo que deberíamos ahora, digamos, estimar sería, si hacemos el cálculo utilizando el valor presente neto general de X o el valor presente neto general de Y, simplemente ir aumentando la tasa por encima de 30 y ver en este caso cuál sería la destrucción de valor para cada uno de los proyectos de inversión. Entonces, regresando a la presentación, bueno, fíjense que van a ver la misma gráfica, teníamos en la hoja de cálculo, pero ya directamente sobre la presentación. Vamos a tener que, digamos, hasta la tasa del 25% o un poquitico menos del 22,38, el proyecto Y es el que más crea valor y el proyecto X es el que, digamos, destruye más valor. Y a partir de la tasa del 22,38 en adelante, resulta que el proyecto X destruye menos valor que el proyecto Y. Entonces, con esta lámina terminamos este video, que espero haya sido de su total interés. Recuerden compartir sus comentarios allí, en el espacio habilitado para ello, las cajitas. Y recuerden que si les gustó el video, le dan like sobre el video. Y recuerden que la presentación está disponible sobre lo que es el espacio virtual en Moodle.
para este curso. Me pueden seguirme en las redes sociales como Ricarda Silva M y me pueden escribir también a ricardasilvam@gmail.com o simplemente les sugiero poder suscribirse a mi canal para recibir todas las actualizaciones utilizando el usuario Ricardo da Silva M. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.